Bem-vindas todas e todos. Então, uma satisfação estarmos aqui dando início a mais um encontro, mais uma capacitação desse curso Waraus, da Venezuela ao Brasil, com Leane Torres Moraleda, que é uma liderança Warau em Roraima. Ela é cofundadora da Warau Adjanoco, ou Janoco, a primeira comunidade de imigrantes indígenas Warau e Carinha, localizada no município de Canta, em Roraima. Ela foi cacique-geral e aidamo na ocupação urbana Calbanoco, onde também atuou como coordenadora de cultura, educação e saúde em Boa Vista. Na Venezuela, ela foi assistente da vice-presidência do Parlamento Indígena da América, que é um grupo parlamentar venezuelano, e foi também assistente da chefe de educação indígena na região do Delta Macuru. Atualmente, ela reside no abrigo Jardim Floresta, em Boa Vista. E hoje, então, celebrando, né, ainda a cultura dos povos originários amazônicos, a resistência, a luta, especialmente dentro desse calendário que a PDMIG está propondo durante o Agosto Amarelo, que é um mês indígena, nós vamos abordar a temática mulheres e crianças. E aí, após esse momento com a Leane, hoje também a gente vai contar com a presença e apresentação da Marielis Briceno Altuve, que é também uma venezuelana migrante com formação em educação e direito na Universidade Católica Andrés Bello, em Caracas. Ela é especialista em direitos humanos na Universidade Andina Simão Bolívar, na comunidade andina, e ela está responsável pela execução do projeto Cuidado da Casa Comum, da Rede Pan-Amazônica, da Federação Internacional Fé e Alegria, na região amazônica, especialmente ali em Roraima. Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedades e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. E para mim é uma alegria essa temática, a gente poder também ter a presença da Marielis. Eu, quando estive em Roraima por um ano, tive a oportunidade de conhecer a ocupação Calbanoco e acompanhar, né, o desenvolvimento. Hoje já não existe mais, então assim, uma oportunidade para a gente incrível de ter alguém que possa, a Leanes, né, que vivenciou tudo lá, e esse acompanhamento também sobre o olhar de uma pesquisadora venezuelana, que está em desenvolvimento acadêmico aqui no Brasil agora, e engajada também nas questões de atividades sociais, né, da sociedade civil. É isso, então, por gentileza, Leanes, fique à vontade, uma boa aula para todos nós. Quem tiver alguma pergunta, em princípio, sinaliza com a mãozinha ou se manifesta aqui pelo chat e a gente vai administrando para não precisar interromper muito a fala dela, né? Aí a Leane vai dando o tom na hora que for para alguém poder fazer alguma pergunta, para não interromper muito o raciocínio. Vamos nessa? Catuquete, Yaquerara, Cocotuca. Para mí, realmente lo dije en la primera habla, es un momento importante para todos nosotros. Este tema de mujeres y crianza están muy relacionados con la realidad que ha vivido las mujeres indígenas y sobre todo en las comunidades. Les voy a hablar un poco sobre esos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida, junto con mi abuela, junto con las vecinas en mi comunidad. Narraciones que escuché de parte de esas ancianas que actualmente siguen en nuestras comunidades. Entonces, empezamos.
El tema de hoy va a tratar sobre mujeres e infancias, mujeres y crianzas. Dentro de las crianzas, les voy a hablar un poco sobre el parto, lo que es educación propia, educación intercultural, hasta la etapa de la pubertad. Las mujeres guarao, anteriormente, dentro de nuestra cultura, no iban hacia lo que es, hacia los centros hospitalarios. Primero porque la ubicación de las comunidades indígenas están en zonas de difícil acceso. Anteriormente, las comunidades no contaban con centros de salud, no contaban con enfermeros, con médicos, y solamente tenían presencia de parteras o comadronas que se encargaban de acompañar en el momento del parto de una mujer. Así, dentro de las conversaciones de cómo una mujer daba luz anteriormente, escuché varias narraciones, y dentro de mi propia comunidad, Navasanuca, había mujeres que daban a luz sola en su casa. Entonces, para el momento del parto, muchas veces había mujeres que hacían esa labor sola. Otras estaban acompañadas por otras mujeres, puede ser una o dos mujeres que la ayudaban en el momento del parto. Bien. Cuando empezaban los dolores de parto, una mujer guarao no podía estar gritando muy fuerte, porque a nosotros a las mujeres se le decían que cuando una mujer gritaba, se le quitaban las fuerzas y quizás no podían llegar a dar a luz. O el niño, el bebé que venía en camino podía morir. Entonces, una mujer guarao no podía gritar en el momento del parto. Ahora, anteriormente, donde las mujeres daban a luz, como no había centros hospitalarios, unas lo hacían dentro de su propia casa. Pero antes de dar a luz, los esposos preparaban un espacio especialmente para que la mujer pudiera dar a luz. Tomaban, puede ser la esquina de su casa, y tapaban con temiche, hacían como una especie de cuarto, para que la mujer pudiera estar en un espacio privado, porque para el momento del parto no se permitía que los niños estuvieran allí. Prácticamente cuando una mujer guarao daba luz, la comunidad no se enteraba, sino que solamente cuando ya el bebé había nacido. De igual forma, en comunidades como Barranquilla, Morichito, Cuberuna, España, que son comunidades de donde viene la mayoría de los indígenas que están aquí en Brasil ahorita, ellos tenían esa costumbre y también tenían otra. Por ejemplo, para el momento del parto, ellos preparaban un espacio especialmente para las mujeres que se llamaba Diaguaranoco, que quiere decir lugar donde se da luz a un niño o lugar donde se da alumbramiento. Ese espacio era acondicionado por la familia directa de la mujer que estaba embarazada, puede ser por el esposo. Era una casa, pero no era muy bien construida, porque solamente se construía para que la mujer pudiera dar a luz allí. Pero también en esas comunidades que nombré, habían casas en donde se colocaban a las mujeres que menstruaban, que se llama Nejemanoco, que se utilizaba solo en los momentos cuando las mujeres tenían la menstruación. Entonces, si no hacían las casas el Diaguaranoco, se utilizaba esa misma casa que era el Nejemanoco para que las mujeres pudieran dar a luz allí.
Eso cuando era de día. Ahora, en la noche, si la mujer comenzaba el trabajo de parto en la noche, la familia, toda la familia tenía que estar pendiente del momento de dar a luz de esa mujer cuando empezaba a tener los dolores. Y ellos preparaban cerca de la casa fuego, prendían candela para que la noche no estuviera oscura, sino que para que pudieran ver. Ahora, cuando el bebé nace y dentro del parto está la placenta. La placenta, después que el bebé nacía, se sacaba la placenta. Y esa placenta era algo que los niños o las personas de la comunidad no lo podían ver. Si la mujer en el momento de dar a luz era acompañada por una persona, por otra mujer, por una partera, esa partera se encargaba de tomar la placenta de esa mujer que acaba de dar a luz y lo amarraban con hojas de teniche y lo enterraban. Según la cultura guarao, ellos explicaban que la placenta tenía que ser enterrado porque primero ninguno de los miembros de la comunidad podía ver la placenta. Segundo, esa placenta era bien enterrada, pero antes de ser enterrada era cuidadosamente forrado para que a esa placenta no llegara el agua, por varias razones. Primero, porque anteriormente los guaraos creían que dentro de la placenta de alguna forma estaba como un espíritu del bebé que acababa de nacer y por lo tanto tenías que ser bien cubierto para que los espíritus no pudieran de alguna forma afectar la vida del bebé. Entonces se creía que si esa placenta no era bien enterrado, el bebé que acababa de nacer se iba a enfermar y quizás podía causar hasta la muerte. Entonces la placenta era bien resguardado por esas razones. También en Navasanuca, una experiencia ya muy cercana, mi vecina estaba en mi casa, cerca de la casa de mi papá estaba otra señora que siempre daba luz sola y al lado estaba su suegra, que es la señora Ercia García. Ella es de Navasanuca, pero proveniente de una comunidad que se llamaba Zacupana, es una comunidad que desapareció hace mucho tiempo. Tuvo 9 hijos. Entonces, ella, aparte de hacer lo que se hacía con la placenta, también tenía la costumbre de guardar lo que es el cordón umbilical de los niños. E incluso, ella sabía de qué hijo era el cordón umbilical que ella guardaba. Entonces, ahora, dentro de tantas conversas, cuando yo era niña, no entendía por qué razón hacían eso, si era una costumbre de solamente hacerlo. Pero a medida que fui preguntando sobre ese tema, resulta que cuando el bebé está dentro del vientre, se recibe la alimentación directamente por el cordón umbilical. Entonces, es la manera también de que los niños no puedan enfermarse fácilmente, sino que se guarda el cordón umbilical, no se entierra, sino se deja en otro lugar donde solamente la mamá puede tocar eso y evita que otras personas lo puedan ver. Entonces, de esa manera también se protege la vida de un bebé que acaba de nacer. Eso con relación al parto. Ahora, existen varias normas cuando una mujer
queda embarazada. Una de las cosas que sí escuché mucho de mi abuela, que Tomasa, que fue la primera docente de Navasanuca, siempre nos decía que si nosotros estábamos embarazadas algún día, porque ella falleció hace mucho tiempo y nunca ella no vio a un hijo mío, pues. Sin embargo, ella decía, cuando una mujer guarao está embarazada, no puede reírse, no puede imitar, no puede humillar, digamos, a animales o a personas que tengan algún tipo de defecto, porque quizás el hijo que nazca va a nacer con ese defecto. Entonces, nosotros crecimos también que si una mujer está embarazada no puede reírse de nada de eso. De igual forma, la alimentación de la mujer embarazada tenía ciertas restricciones, porque una mujer cuando no está embarazada puede consumir todo tipo de comida, puede consumir carne, todo lo que esté dentro de la naturaleza. Sin embargo, cuando la mujer queda embarazada, quita de su dieta alimentaria lo que son la carne, que son cacería, sobre todo de animales grandes. Porque también se cree de que si una mujer embarazada consume todo tipo de alimentos, sobre todo carne de animales de cacería, el niño va a nacer con manchas en el cuerpo, o sea, van a nacer con problemas dermatológicos. Por eso las mujeres cambian su dieta, empiezan a comer lo que es el pescado, fruta, sobre todo comidas que de alguna manera no sean tan pesadas y que también nutra al niño que está dentro del vientre. Ahora les voy a hablar un poco sobre el nacimiento de una mujer, porque los niños nacen, para los niños no se aplican tanto. Sin embargo, para las mujeres anteriormente el parto era diferente, porque en una comunidad donde había un Wisidato, donde había un Jovarotu, un Bajanarotu, que era el tema de la religión que nosotros hablábamos en el aula pasado, cuando daba a luz y se anunciaba a la comunidad de que nacía una mujer, inmediatamente los hombres que tenían ese estatus más alto, como un Wisidato, un Jovarotu, un Bajanarotu, inmediatamente reclamaba a esa niña como su esposa. La niña que acababa de nacer ya en el futuro iba a ser la esposa de estas personas que tenían ese estatus. Y después de dar a luz, la niña salía, inmediatamente el hombre que la reclamó para ser su esposa, la sacaban, amarraban el chinchorro en una casa, acostaban al hombre que la reclamó como su esposa y encima le colocaban a esa niña que acababa de nacer. En guarao se dice atejo toriquitane, que significa que tengan contacto del cuerpo. Entonces, desde allí, la persona, el hombre que asumió, que decidió que la niña iba a ser su esposa apenas se desarrollara, empezaba a ser responsable de la alimentación de toda la familia de la niña que acaba de nacer. Y hasta que la mujer pudiera desarrollarse. Entonces, cuando la mujer se desarrollaba, se sigue también un rito. Una mujer que empieza la menstruación es un tema un poco también diferente.
porque la mujer guarao, apenas se desarrollara y se diera cuenta que tuvo la menstruación, tenía que cerrar los ojos y tenía que quedarse en el lugar donde estuviera. Un ejemplo, si la niña que acaba de desarrollarse pasa y va a hacer sus necesidades al baño y allá se da cuenta de que le vino la menstruación, la niña agarraba su ojo y la familia estaba pendiente de que ya la niña tiene la edad de desarrollarse. Entonces ellos se daban cuenta que la niña fue al baño y no regresó, inmediatamente decía, bueno, Ivo Diana, o sea, puede ser que ya se haya desarrollado. Mandaban a una persona y apenas la veían, decía sí, si la veían con los ojos agarrados, entonces sí, ya la niña se desarrolló. Inmediatamente avisaba a la mamá. De allí podía venir 2 mujeres que desde ese momento iban a hacer papel de madrina. ¿Por qué digo esto? Esas mujeres se encargaban de ir a buscar a la niña que apenas acababa de desarrollarse, la levantaban porque desde ese momento ya la niña no puede caminar, porque la sangre para los guaraos significa como algo impuro. La sangre tiene olor fuerte y la sangre puede causar enfermedad para las personas que tienen conocimiento en Jova, en Bajana. La sangre es malo para esas personas que tienen ese conocimiento de sanadores o de chamanes. Entonces, por eso, la niña era levantada del lugar donde estaba y era llevada para la casa de reclusión de las mujeres que menstruan, que es Nejemanoco, que lo mencioné hace rato, que es la casa donde se coloca a las mujeres que están menstruando. En ese tiempo, la niña que ya pasa a mujer no puede hablar con las personas, no puede caminar por la comunidad, no puede ver, porque también decía, si la niña ve en el momento ya que está sangrando, puede causar la enfermedad y muerte de su propia familia. Y por eso las niñas eran bien responsables con eso también, porque ya es parte de una educación que se inculca desde que uno es muy niña. Entonces, después de pasar el periodo, después de que ya la sangre se va, las madrinas que cargaron a la niña en el momento de dar a luz se encargan de bañarla y también de cortarle el cabello. Entonces, en una comunidad indígena, ya una comunidad que ha tenido mucho contacto con la cultura dominante o la sociedad de no indígena, ellos no mantienen ahora esas normas que anteriormente eran muy fuertes. Sin embargo, pude notar en varias ocasiones en mi propia comunidad, que es Navasanuca, que las niñas apenas después de pasarle la menstruación le cortaban el cabello muy corto. Y allí la comunidad se daba cuenta de que ya la niña había comenzado a ser mujer. Entonces, dentro de la cultura guarao no existe la etapa de la adolescencia, sino solamente de la niñez, hasta que la mujer pasa la menstruación y empieza a ser mujer. Desde allí, si la niña cuando nació fue prometida a un hombre, ya después de la menstruación es entregada a esa persona y empieza a tener una vida más ya de matrimonio.
Ya no existe eso de que hay una adolescencia, tienen que desarrollarse, sino que ya empieza a ser mujer e inmediatamente empieza a tener hijos. Por esa razón, muchas mujeres de 20 años, 22, ya tienen 4 hijos, porque desde que se desarrollan empiezan a tener esposo y empiezan inmediatamente a tener hijos. Y cuando la niña todavía no se casa, la educación de una mujer, de una niña, es diferente a la educación que reciben los hombres. Los hombres, los niños, cuando son pequeños, tienen una educación propia que está acompañado sobre todo de los padres, de los hombres. Los padres son los encargados para que los niños empiecen a aprender a cazar. De igual forma, se encargan de que los niños aprendan a pescar, aprender todas las técnicas de pesca. Empiezan a hacer conuco, empiezan a salir a cualquier actividad que haga el hombre, incluso ayudar a hacer una casa. Porque de esa manera preparan al niño a que cuando asuma su papel de padre de familia, tenga esos conocimientos para sobrevivir. La educación de la niña, en cambio, es una educación un poco diferente porque es la mamá que se encarga de cuidar y de orientar en todas las cuestiones que la niña tiene que aprender. Por ejemplo, la niña tiene que aprender a hacer artesanía, sobre todo lo que es el tema del chinchorro. La niña tiene que aprender a cocinar. Son más que todo los trabajos, preparan a la niña para asumir su rol de mujer. Empieza a enseñarle algunas normas que debe seguir apenas se desarrolle, apenas quede embarazada también. Y le enseña a tener como que más, de alguna forma, aceptar las cuestiones culturales que vienen. Y dentro de todo ese mundo de la mujer guarao, nos preparan más que todo para asumir ese rol de ser madre. Sin embargo, en el encuentro pasado también hablábamos de que una vez que la mujer empieza a ser madre, después empieza a ser abuela, la mujer tiene más edad. Y la mujer ya tiende a tener un liderazgo dentro de su núcleo familiar. ¿De qué forma? La mujer que es anciana, tiene un esposo y tiene varios hijos. Esa mujer se encarga de administrar lo que tiene que ver con la alimentación. Administra también los trabajos que van a hacer los hombres de ese núcleo familiar. Entonces, es la mujer que en ese momento, ya cuando es anciana, que asume ese papel de liderazgo. Por eso se dice que el liderazgo guarao es matriarcal. ¿Por qué? Porque es la mujer quien asume ese rol. Ahora, dentro de lo que le estaba mencionando hace rato, de que una niña apenas se desarrolla, se casa, eso forma parte de la cultura. Anteriormente había muy pocas mujeres que se negaban a aceptar eso porque eran normas culturales que ya se estableció hace mucho tiempo. En la actualidad, ya esa costumbre que se tenía anteriormente no se mantiene porque ya las mujeres guarao hemos tenido más relación con el mundo no indígena. Hemos tenido la oportunidad de estudiar y de asumir algunas responsabilidades dentro de la comunidad.
Y difícilmente una mujer ahora acepte vivir esa experiencia que vivían anteriormente las mujeres guarao. Entonces, cuando una mujer se negaba de aceptar a un hombre, esa mujer era como recriminada por su propio pueblo, porque no seguía las normas de su cultura, porque se negaba a seguir eso. Actualmente, desde una opinión muy personal, siento que esa decisión que tenían los hombres por encima de la mujer era una especie de violencia, violencia de género, porque las culturas indígenas y otras culturas también, son, eh, son culturas machistas que no considera la forma de pensar o la opinión que tenga una mujer. Entonces, como que de alguna forma las culturas, dentro de sus normas establecidas, colocaron esa violencia que fuera cultural. O sea, ¿cómo les podría decir? Una violencia que para dentro de la cultura estaba bien, sin embargo, para las mujeres que lo vivían anteriormente, era violencia de género. Porque también el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de mujeres que venía de la comunidad de Mariusa. Una de ellas me comentaba que ella realmente vivió esa experiencia, apenas se desarrolló y tuvo un esposo. Ella era apenas una niña y no estaba preparada para tener hijos, para tener esposo. Y recordaba esa experiencia como una experiencia muy negativa y muy mala de la cultura guarao. Entonces allí pensaba de que muchas veces la violencia se disfraza mucho de cultura para que sea aceptado por la sociedad. Sin embargo, violencia es violencia. Y es por eso que algunos elementos de la cultura guarao, como este caso en específico, que apenas la niña se desarrolla y podía tener un esposo, actualmente ya no es muy considerado, porque ya las mujeres han cambiado, los tiempos han cambiado, y es algo que no se ve mucho. Y actualmente las mujeres pueden tener sus esposos a partir de 14, de 15, de 16, porque ya es como una decisión personal, ya no es que deciden por ello. No sé si hay personas que tienen algunas preguntas. Primeiro Silvia Oliveira e depois José Belisário. Podem fazer pergunta. Pode falar, Silvia. José, pode ser o primeiro a falar, então. Obrigado. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, que estejam muito bem. Estou falando aqui de Roraima. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, por essa proposta muito interessante, esse intercâmbio cultural. Felicitar a Leane. Leane, felicidades por tu participación. Estoy agradecido de que me hayan invitado. Realmente es algo muy interesante tener estas iniciativas, ese crecimiento cultural, conocer otra cultura, interesante como es la cultura guarao. Y dentro de ese planteamiento, Leani, yo quería preguntarte una cosa que hallé bastante interesante y curioso. Tú mencionabas que antes,
antes, la mujer daba a luz sola, acompañada, y también hablaste de la parte de la violencia disfrazada de cultura, lo cual también es algo interesante, ¿no? En la parte de igualdad de género y defensa de los derechos de género, sobre todo de la mujer. Pero tú hablabas de antes, había un periodo. Había un periodo donde esas cosas acontecían y había un periodo donde existían esta parte, esta forma de hacer las cosas. Y yo quería preguntarte dos cosas. Esta es la primera, ¿no? Yo quería preguntarte primero sobre esto, de en qué momento está esa ruptura en el tiempo, en qué momento está esa mudanza, donde la concepción muda para los guaraos, en qué momento y cómo fue ese proceso de mudanza donde venían con una construcción ancestral de una forma de hacer las cosas, y eso pasa a ser algo mal visto o ya no bien recibido como lo fue en la época. Esa sería la primera. Com licença, desculpa interromper. Antes de passar a palavra para a Leane, eu quero pedir a gentileza de, quando forem fazer pergunta, por favor, abram a câmera, porque como fica gravado, senão fica parecendo um programa de rádio, e aí a gente não vê quem está perguntando. Tá bom, José? Eu não quis te interromper, mas... Desculpa, já vou abrir a Não, câmera. tá tranquilo, a gente esqueceu de orientar isso antes. Mas aí, a partir de agora, toda pessoa, quando for falar, é bom abrir a câmera, tá bom? A menos, claro, que tenha alguma dificuldade tecnológica, aí a gente compreende. Leane, então, por favor, você com a palavra. Bueno, sí, había escuchado que eran dos preguntas, pero con relación a esta primera pregunta, empezó los cambios dentro de la cultura guarao a partir del año 1950, cuando los misioneros capuchinos llegaron a las zonas indígenas y empezó a dar lo que es una educación más formal. Entonces, hubieron muchos cambios dentro de la cultura guarao a partir de ese momento de relación con los misioneros, dentro de la misión de Araguaymujo, la misión de Guayo, se hizo otra misión que es de Barima, e incluso eso incidió en la reorganización de las comunidades indígenas que anteriormente no estaban todos juntos, sino que las casas permanecían muy alejadas y se conformaron las primeras comunidades, se hicieron caminería, allí fue que nació la figura del Cobenajoro, del Huisicari, del Dibatu, que era lo que nosotros estábamos hablando, pero fue a partir de la relación con los misioneros. Después de eso, era también lo mismo del encuentro pasado, cuando los indígenas empezaron a salir de sus comunidades, fue a partir del año 1960, 1966, con el cierre del Caño Manamo, y se establecieron en Tucupita, que es la ciudad capital del estado del Tamacuro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Leane. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que tú dos cosas que tú colocaste. Tú hablaste del liderazgo matriarcal, que es parte de como la estructura organizacional, ¿no? Pero también hablaste de que hay una fuerte cultura machista. Yo quería hacer una provocación. Esa cultura machista, ¿tú piensas que ella se viene reproduciendo a través de esa misma, porque está el matriarcado, tú reconoces que existe un matriarcado, pero hay una reproducción de una estructura machista en la comunidad? Entonces, ¿tú piensas que podría haber un proceso a través de esa misma lideranza matriarcal para que esta cultura machista pueda dejar de ser reproducida?
pueda pasar a ser una estructura diferente o es algo, claro, pasó un tiempo y cambió una forma de hacer las cosas, pasar otro tiempo para cambiar otra forma de adaptarse y hacer una nueva forma de cosas. Pero existe ya esas iniciativas internas dentro del grupo. Sí, realmente esta pregunta es muy interesante porque es algo que está muy relacionado con la decisión que toma una mujer, ¿no? Porque hablaba de que sí había un liderazgo donde la mujer anteriormente tomaba las decisiones, sin embargo, la mujer no hablaba, sino que era el hombre quien comunicaba esas órdenes, sin embargo, detrás estaba la mujer. Ahora, dentro del contexto actual, digamos, de migración, como la que nosotros estamos viviendo, muchas veces hemos visto en todos los espacios que siempre los aidamos, hay más hombres que mujeres. Pero cuando una mujer es aidamo, habla, los hombres tienen que aceptar, porque somos mujeres. Y aunque la realidad es un poco difícil, yo creo que son espacios que las mujeres indígenas hemos ido ganando por todo el tema de la preparación académica y también pues una realidad mundial que la mujer viene asumiendo papeles. Entonces, siempre dentro del contexto guarao también lo vemos, porque hasta ahorita, de hecho, hay un encuentro nacional de líderes indígenas en donde las personas que hicieron el listado habían puro hombre. Y nosotros hablamos, ¿dónde están las mujeres? Y ahora sí hay mujeres. Entonces son espacios de conquista, de aprendizaje siempre, porque la visión de una mujer es una visión, digo, más completa porque nosotras somos madres. Y siempre tenemos la parte de tener una decisión fuerte, pero a veces ligada al sentimiento de amor hacia el pueblo, que es lo que nosotros siempre preservamos. Gracias, Leani, de verdad. Ha sido es inspirador, ¿no? Escucharte, verte aquí liderando también, ya colocando esa parte, ese ejemplo ya, y con tu presencia. Y felicidades. Y gracias nuevamente a todos por la invitación, al grupo. Ya mandé mi mensaje para que me coloquen en el grupo para participar. Quiero seguir participando de los encuentros y muchas gracias. ¿Está bien? Agora, Silvia Oliveira, pode fazer sua pergunta. E se alguém também quiser perguntar, basta levantar a mão. Julieta, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite. Primeiramente, Leane, muito agradecida pela paciência, pelo jeito de explicar e falar também que, justamente com respeito a isso de ser mulher, eu achei muito massa que seja você precisamente uma mulher que esteja dando essa formação, porque seria outra visão dada, claro, se fosse desde o ponto de vista do homem, ainda que possa ser empático, entender as situações claramente é mais fácil de ver desde a pessoa que sofria, por exemplo, nos casos que a gente sofre a opressão, que é a mulher. Eu queria perguntar que aconteceu com algumas dessas costumes que você falou no começo que tinha, como com respeito ao parto e a placenta, por exemplo, e falou na aula anterior
da cosmogonia dos guaraus, de vocês, se a raiz desse contato com a religião católica, isso foi mudando ou tem preservado algumas desses costumes e as suas crenças? Ou como é isso, assim? Muito agradecida novamente. E agradecida à ONG também por possibilitar isso. Obrigada, Leane. Sí, hay algunos elementos de la cultura que sí se mantienen, pero la mayoría se han ido perdiendo, causado también de que ya nosotros no estamos en el territorio ancestral donde nos habíamos desarrollado, donde se habían desarrollado nuestros ancestros. Entonces, el hecho de cambiar también del espacio, de ir de un lugar a otro, y la relación con la sociedad criolla ha hecho que perdamos algunos elementos. Sin embargo, se mantiene alguna de estas cuestiones porque sí son conocimientos que se han transmitido. Ahora, que como el tema de la placenta, por lo menos, se mantiene también porque las mujeres indígenas que aún están en las comunidades, sobre todo mujeres que están en Aragua y Mujo, lo siguen haciendo porque aparte de enterrarlo, existe también una técnica, una sabiduría que solo tienen las mujeres indígenas, de que si se hace una preparación especial y lo entierran bien, es una forma de hacer como una especie de planificación familiar, evita que la mujer vuelva a quedar embarazada, pero para eso utilizan otros métodos, pero es con la placenta. Entonces, hay comunidades que sí la siguen haciendo y otras que ya no. Sobre todo comunidades que ya están aquí en Brasil. Mariusa, ya la comunidad no existe. Morichito, Cuberuna, España, son comunidades que desaparecieron porque sus habitantes están en Brasil, por cierto, acá, a lo largo y ancho de Brasil. Silvia, quer fazer sua pergunta? Logo após sua pergunta, a gente vai estar ouvindo a apresentação da convidada. Bom, alguém quer fazer a última pergunta? Então, tá. Julieta levantou a mão, não sei. Julieta, quer fazer mais uma Desculpa, pergunta? sou eu de novo. Eu queria se desplazado para o Brasil, continuam juntas? Não sei se é uma pergunta óbvia, assim. Como estão fazendo para manter assim a unidade da comunidade? Estão tentando migrar juntas? Obrigada, desculpa. Estamos haciendo para mantenernos juntos en este proceso de migración? ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Voy a hablar en español. Es como que como eran comunidades que dice que se desapareció la comunidad porque no se desapareció del territorio, ¿no? Se fueron a Brasil. Están migrando juntos como comunidad. No sé, me da esa curiosidad porque imagino que ya no teniendo el territorio acaba siendo la familia, la comunidad, ¿cómo sería? Sí, bueno, eso es una pregunta muy interesante, que es algo que nosotros vivimos siempre. La mayoría de las comunidades que dejaron de existir allá, pero que acá siguen existiendo, es porque ellos salieron con todos los niños, con todos los ancianos, con todo su núcleo familiar completo.
Es por eso que existen muchos grupos guaraos que tienen, que son familias, y hay otros grupos que son otras familias, porque el núcleo familiar se mantiene. Sin embargo, ya la comunidad, que son familias extendidas como tal, no existe, sino que ya la migración se hace por el núcleo familiar completo, papá, mamá, abuelo, hasta el más anciano es llevado. Bom, agora a gente pode ouvir a apresentação da Marielles. Marielles, pode aparecer aqui. Grata, Leane. Se você tiver condição de ficar ainda até a apresentação da Marielles, por favor, a casa é nossa. Se não puder também por conta do seu horário, a gente compreende. E sempre vão ter muitas perguntas, né? É um tema que nos interessa muito e eu peço compreensão dos presentes, né, para a gente poder ir sempre a cada aula dividindo bem o espaço pelo tempo que não é tão extenso. E, de repente, a gente faz o módulo 2, né, a depender do interesse de todos. Aí a gente vai conseguir contemplar mais pessoas. Marielles, eu peço também que você aproveite para explicar um pouco de onde surgiu o interesse, né, de fazer essa pesquisa, esse trabalho no Calbanoco, que dê assim uma descrição geral da sua motivação e do envolvimento que teve, tá bom? Boa noite. Obrigada, Leane, sim, por ceder um pouco do seu espaço, e obrigada, Adriana e Poli, pela receptividade. Como falei no primeiro momento, eu sou funcionária da Fundação Fé e Alegria, que é um movimento de educação popular que está espalhada pelo mundo inteiro, e desenvolvemos um projeto, que é o projeto Cuidado da Casa Comum, na região amazônica, que abrange Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Brasil. Brasil, estamos presentes na unidade de Manaus, sim, e aqui em Roraima. Este projeto, Cuidado da Casa Comum, responde à iniciativa do Papa Francisco, sim, de desenvolver todo um trabalho a nível mundial pelo cuidado da casa comum do planeta. E, sendo assim, em Roraima, a Fundação se abocou para o trabalho, para o acompanhamento das comunidades indígenas, da população indígena venezuelana deslocada, como todos nós, sim, forçados a sair, da forma que a Leane está falando. Então, eu estou acompanhando o projeto, iniciou no ano 2019. E nesse primeiro ano a gente desenvolveu um programa de liderança, sim, para a população indígena de Calbanoco. No segundo ano desenvolvimos um acompanhamento, sim, mais perto dentro de Calbanoco. E ali essa interação com a Leane, Deire, todas as lideranças, Paraus e Carinha, e um pouco em Epá. Então, quando no mês de setembro, eles são notificados da decisão do Estado realocar eles para o abrigo Jardim Floresta, começou, sim, e se iniciou todo o processo dentro de Calbanoco, que foi muito interessante, o qual eu consegui acompanhar, porque eles permitiram também, basado um pouco na confiança do trabalho feito com anterioridade, nos anos anteriores, sim? Dentro das que decidimos fazer, já finalizando o ano, foi produzir este material, sim, um pouco para conhecer sobre as experiências da mobilidade deles. Como os grupos vivenciam, experimentam essa mobilidade, que a Leane está terminando sua fala,
precisamente refiriéndose a ese riesgo de perder línguas, de perder costumes, de perder conhecimentos ancestrais. E uma das coisas que a gente conseguiu sempre, desde o primeiro momento que desenvolvemos uma primeira pesquisa com a Universidade Federal, sim, daqui de Roraima, através do grupo JFROM, foi dentro do perfil deles, estava sempre tem colocado as demandas de educação, as demandas de alimentação, as demandas de teto, a demanda de terra e a demanda de educação. Uma coisa interessante que dentro da precariedade, dessa mobilidade humana que todos experimentamos, alguns com maior precariedade, outros com menos, assim, dentro da precariedade, da mobilidade humana que eles experimentaram, eles colocaram a necessidade de educação intercultural e de educação para as crianças deles, educação formal, que são, eles conseguem ver se essas duas formas de educação. E sendo que a fundação é escola em o mundo inteiro, é baseada no movimento de educação popular, a gente tenta acompanhar dentro das limitações dos recursos e dentro das limitações legais que o Brasil estabelece para desenvolver projetos de educação. Porém, a gente tenta e produzimos este material, sim? Este material foi feito em parceria com a Universidade Federal, neste ano com Laboratórios Socionaturais, que é um programa que lidera o professor Maxime Repeto, que tem aqui todo um reconhecimento do trabalho dele com escolas indígenas. Está baseado, está orientado pela proposta de George Gachet, sim, que conjuntamente com Maria Bertelli desenvolveram o método de educação intercultural e teve como metodologia a educação para investigação para a ação. Participaram Leanes, Beiris, vários caciques, o senhor Ramon, Guarau, e em Epá, crianças, sim, pouco porque as formas de se relacionar os grupos são diferentes. Os Anhepás pouco falam espanhol, poucos, e tem mais dificuldades, mais barreiras para eles interagir com os outros grupos indígenas, ainda mais com os grupos não indígenas. Então, participaram crianças com a cacica daquele momento, as crianças Anhepá, Deiris Ramos, participou como liderança, como cacica Anhepá, acompanhando as crianças. Participaram Guarau e Cainha, utilizando o foco grupal. A gente conseguiu pegar elementos para construir este material a partir do desenho das pinturas, que vem aqui no fundo, 6 pinturas, sim, feitas por 2 adolescentes, jovens Guarau, sim, Ricardo Muñoz, que joven bem talentoso, e Ricardo Muñoz e Daniel Ramos. Então, baseados nesses elementos que pegamos nessa atividade, os meninos conseguiram pintar um pouco, colocando sim, a experiência deles mobilizar. A primeira coisa das falas deles é precisamente o Buriti. A Buriti aqui em português é Moriche, em espanhol. Para eles, já a Liane também estava falando, verdade? O Buriti é a planta madre. A planta que provê alimento, a planta que provê vestido, a planta que provê o teto para as casas deles. Sim, a planta que cura eles também quando estão doentes. Sim? E por isso o menino pintou aqui um moriche ou buriti com uma palma estendida e um gusano que sai dele, que é o gusano que fornece alimento para os guarás. As primeiras pinturas tem muito do elemento água, porque os guaraus já são reconhecidos como os homens e mulheres da água.
Y la tercera pintura, son tres series, ¿sí? Que están bien relacionadas. La tercera más se pinta a imagen de Ñepá, sí, aquí, Ñepá y Cariña, con sus colores. Os Ñepá son caracterizados por los colores vermelhos y los Cariñas son diferentes colores. Aquí un pouco tentamos conhecer como essa forma da mobilidade deles. Já a Leane falava, eles se mudam por grupos familiares, de a pouco um vai levando outro, e quando alguns se colocam, estendem como essa mesma rede com a que eles fabricam com essa palma de morito. Eles vão estendendo essa mobilidade, ¿sí? Vão pegando uns com outros. Os Cariñas, uma forma de mobilidade um pouco mais parecida aos não indígenas, porque eles, durante esses processos de mobilidade, de desplazamento, deslocamento interno, lá na Venezuela, produzindo, que a Leane já falava, sim, exploração mineira, extração de petróleo, todas essas abertura de carreteras, de vías de penetração, tudo isso gerou mobilidade nos grupos dentro da Venezuela a partir dos anos 60. Então, os Cariñas envolveram mais das formas de vida dos indígenas. E eles têm uma forma de mobilidade muito parecida a nós. Sim? Vai primeiro um homem, ele explora e ele se estabiliza, depois chega a esposa com os filhos, as avós e tudo isso. Os Ñepá, sim, evidenciam outro processo outra forma de mobilidade. Eles viajam todos em grupo e estamos falando de quantidades bem grandes de pessoas. Passam tempo consultando, exploram lugares, voltam, seguem conversando, falas deles em torno de uma consulta. E chega um momento em que tomam a decisão e vão todos juntos, como uma só família, mas muito grande, para se estabelecer em espaços bem grandes. Então, tudo isto que estou colocando para vocês, que está nesse material, foi recolhido no dezembro de 2020, quando os grupos já tinham decidido realocar no abrigo oficial. E esta pintura aqui, ela fala da forma das expectativas deles nos primeiros momentos da mobilidade, sim? Ir e vir, que é um direito que deriva desse princípio da autonomia deles se organizar, deles se decidir sobre as vidas deles. No primeiro momento, nas primeiras falas, no ano 2019, quando eu conversava com eles, uma das coisas que se foi colocada numa palestra desse processo, desse programa de formação de liderança, foi precisamente esse desejo de ter um status jurídico que permitira ir e vir, porque a forma, o status de refugiado tem uma limitação para ir e vir. Não podem, em teoria, voltar para o território do qual eles vêm fugindo. Então, estava essa discussão de trocar esses protocolos de refúgio por protocolos de residência para garantir esse direito de ir e vir. Ir e vir com quê? Eles traziam suas artesanias, vendiam, e com esse dinheiro compravam alimentos, remédios, roupas, e voltavam para as suas comunidades. Com a situação da pandemia, tudo isso também tem mudado muitas coisas, sim? E limitaram, sim, a garantia desse princípio de autonomia, deles decidir onde eles vão, de onde eles vêm. Finalmente, sim, nessa pintura, está colocado, reflete muito desse processo que eles protagonizaram de consulta livre, prévia, informada, pelo qual eles lutaram também, porque não, na hora deles ser notificados da decisão da desocupação do prédio, onde eles manifestam ter experimentado
importantes procesos de organización, importantes procesos de liderazgo, de lideranzas, importantes procesos de autoidentificação, reafirmação de sua etnicidade, sim, eles tomam a decisão porque, finalmente, tudo acontece de tal forma que eles tinham que ir lá. Só que lutaram, resistiram para não ir e fizeram esse protocolo livre, essa consulta livre prévia informada, de tal forma que pelo menos experimentar nesse processo uma maior unidade, umas maiores reafirmações, sim? E a pintura, ela reflete todo esse processo, porque quando detalhamos, sim? Quando detalhamos a forma como foi representada cada Huánuco, sim? Como vocês veem aqui, ela foi representada com os três grupos, as três populações, sim? Carinha, Nhepá e Guará. A mirada alçada ao céu, estão representando essa búsqueda deles pelos direitos que eles têm, pelas demandas que eles colocaram sempre naquela primeira pesquisa que fiz, James Brown, e que reafirmaram nosso direito a um teto, nosso direito a alimentos, nosso direito à saúde e à educação. Então, essas pinturas representam um pouco as percepções que eles têm nessa mobilidade. E a Fundação desenvolve este trabalho com a intenção de sensibilizar as pessoas, um pouco para tirar esse pensamento que eles ficam na rua, eles ficam coletando na rua. São as formas deles também, mas eles também tentam fazer seus artesanatos, vender, porque, no fundo, eles manifestam, não querem ser mendigos, pessoas que vivam da coleta da rua, sino que eles querem melhores oportunidades para se desenvolver neste país, porque a verdade, a Venezuela não está oferecendo para eles. É muito triste ver que a língua está em risco, as costumes e os saberes deles. Parte do nosso trabalho como Fé e Alegria é precisamente ajudar, porque são muitos, não só Fé e Alegria quem faz aqui trabalho, quem atua para apoiar a população indígena venezuelana, muitas organizações, a verdade. E com isso eu finalizo a minha apresentação, agradeço muito a oportunidade e, bom. Obrigada. Marielles, muito grata. Leandro, gratíssima. Sabe que eu trouxe uma rede dessa de Buriti aqui para o sul. Todo mundo quer. Eu falei, olha, tem que ir lá em Roraima buscar. Ser direto com os varaus. E a minha foi um tamanho que cabe 5 pessoas, inédito. Aí depois, quando eu fui atrás de outra, não consegui outra tão grande. E é isso. Leane, se você ainda quiser dar uma palavrinha de encerramento, porque nós já avançamos um pouco no horário. Não? Não? Não vai falar nada, não? Então, gente, não? Eu quero, assim, de todo o meu coração, mais uma vez, agradecer a disponibilidade da Leane, agradecer a disponibilidade da Marielles de ter vindo hoje também compartilhar conosco esse trabalho riquíssimo, belíssimo, e agradecer a todos que se sentiram chamados. Hoje a gente está com a presença aqui também do registrar, né, do Januário Gonçalves, que é o nosso diretor da PDMIG no Rio Grande do Sul, e dizer que esse projeto acontece, essas capacitações acontecem no marco do projeto Identidades, Cultura Global em Movimento, que tem mobilizado e aproximado tantas culturas, tantas identidades diversas, e que quando a gente vê, convergem
para uma única grande bandeira, que é do direito de existir e existir com dignidade em qualquer lugar. Então, é muito gratificante poder fazer parte desses momentos e proporcionar também esses espaços, participando ativamente. E temos na próxima sexta-feira, então, mais um encontro. Vamos trazer a temática saúde, medicina natural ou medicina da floresta e assistência social. E depois, para o encerramento, a nossa derradeira aula justamente vai abordar a questão de trabalho e renda. E, por assim dizer, certamente vamos ter um destaque para a arte voaral. E aí a gente vai poder desenvolver mais esse assunto que agora vai ficar pendente por conta do horário. Quero agradecer também à Fraternidade Internacional, que nos proporciona o espaço físico e as condições de internet para a Leane poder trazer a sua presença a esse espaço, e também agradecer nosso apoiador, a UFRJ, através do Núcleo de Comunicação e Relações Internacionais, que traz essa doçura aí da Anne, podendo ser a nossa monitora fixa do curso. Boa noite, encerramos aqui a gravação. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima sexta-feira. Boa noite. Agradecida. Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau.